¿Sabes cuál es el problema más peligroso de Uruguay? No es una crisis que explota mañana. No es un escándalo político de una semana. No es una noticia que aparece hoy y desaparece mañana. Es algo peor. Es una bomba silenciosa. Uruguay envejece. El Estado gasta más de lo que recauda y cada vez hay más presión sobre quienes trabajan, producen, pagan impuestos y sostienen el sistema. Viene la pregunta que nadie quiere hacerse: ¿quién va a pagar la cuenta dentro de 10, 20 o 30 años? Porque se habla mucho de derechos, de jubilaciones, de empleo público, de beneficios, de gasto social, de deuda, pero se habla mucho menos de algo básico. ¿Alcanza la gente que trabaja para sostener todo eso? El problema no es de un partido, es de modelo. Lo primero que tenemos que entender es esto: este problema no empieza con un gobierno ni termina con otro. No alcanza con decir la culpa es de la izquierda o la culpa es de la derecha. Eso sirve para discutir en redes, pero no alcanza para entender el fondo. Uruguay arrastra una tendencia de décadas. Una población que envejece, una natalidad que cae, que cuesta mucho, una economía formal limitada y un sistema previsional que cada vez exige más recursos. El problema no es que Uruguay no tenga fortalezas, las tiene. Uruguay tiene estabilidad institucional, tiene seguridad jurídica, tiene talento, tiene capacidad exportadora, tiene una imagen internacional bastante mejor que la de muchos países de la región. Pero también tiene una pregunta pendiente: ¿puede sostener su nivel de gasto, jubilaciones y servicios públicos con una población cada vez más envejecida y con menos nacimientos? Ahí empieza el verdadero debate. Eso cambia todo. Cambia el sistema jubilatorio, cambia la salud, cambia la educación, cambia el mercado laboral, cambia la economía familiar, cambia el futuro. Antes, la pirámide poblacional tenía muchos jóvenes abajo y menos adultos mayores arriba. El problema real es más fino y más serio. Uruguay tiene una base de trabajadores, empresas y contribuyentes relativamente chica para sostener una estructura pública, previsional y social muy pesada. No es 20 contra 80. Pero sí hay una presión creciente sobre quienes trabajan, portan, emprenden, pagan IVA, pagan aportes, pagan tarifas, pagan impuestos y sostienen el movimiento económico. Y eso se siente. Lo siente el trabajador. Lo siente el comerciante. Lo siente el emprendedor. Lo siente la familia que llega a fin de mes haciendo malabares. Y a veces más que malabares, parece circo completo, pero sin aplausos. El sistema previsional pesa cada vez más. El problema no son los jubilados. Una persona que trabajó toda su vida tiene derecho a una jubilación digna. Eso no se discute. El problema es otro: ¿cómo se financia un sistema previsional grande cuando nacen menos niños, hay menos jóvenes en el futuro y cada vez vivimos más años? Ese es el corazón del asunto. El problema es matemático, fiscal y demográfico. Más años de vida significan más años de jubilación. Más adultos mayores significan más gasto en salud y cuidados. Menos nacimientos significan menos trabajadores mañana. Entonces la pregunta no es si queremos cuidar a los mayores. Claro que sí. ¿Con qué base productiva lo hacemos? Un país necesita maestros, médicos, policías, militares, administrativos, jueces, funcionarios, técnicos y servicios públicos. El problema aparece cuando el Estado crece más rápido que la economía que lo financia, porque cada peso que va a salarios, estructuras, oficinas, cargos, contratos y funcionamiento público tiene que salir de algún lado. Sale de impuestos, sale de deuda, sale de tarifas, sale de la actividad económica, sale del bolsillo de alguien. Y ahí vuelve la pregunta central: ¿el tamaño del Estado acompaña la capacidad real del país para sostenerlo? La deuda y el déficit, el gasto que no se ve hoy, pero se paga mañana. El Estado gasta más de lo que entra.
Y cuando eso pasa, la diferencia se financia con deuda, con más impuestos, con ajustes futuros o con menos margen para invertir. Ahora bien, el dato que para mí debería estar en el centro del debate nacional. Uruguay tiene una fecundidad históricamente baja. El INE informa que en 2023 la tasa global de fecundidad está en 1,27 hijos por mujer y proyecta que cae cerca de 1,2 hijos por mujer en 2025 y 2026. Para comparar, CEPAL explica que el nivel de reemplazo poblacional suele ubicarse en 2,1 hijos por mujer, el nivel necesario para mantener estable la población en ausencia de migraciones. Uruguay está muy por debajo de eso. Y esto no es solo un tema de familias, es un tema económico. Si nacen menos niños, mañana hay menos jóvenes. Si hay menos jóvenes, hay menos trabajadores. Si hay menos trabajadores, hay menos aportes. Si hay menos aportes, hay más presión sobre cada trabajador. La baja natalidad tiene muchas razones. Costo de vida, vivienda cara, inseguridad económica, cambios culturales, proyectos personales, educación, empleo, cuidados, incertidumbre y también decisiones de valores. Pero el resultado económico es claro. Uruguay tiene menos nacimientos de los que necesita para renovar su población en el largo plazo. Y eso cambia el futuro del país. La inmigración joven y calificada puede ser parte de la solución, pero acá aparece una parte importante del debate y que muchas veces se mira mal o se discute con miedo o xenofobia: la inmigración. Porque si Uruguay tiene baja natalidad, si nacen menos niños, si la población envejece, entonces una pregunta aparece sola: ¿de dónde salen los trabajadores que faltan? Una parte de la respuesta puede venir de la inmigración joven y calificada. Y esto ya está pasando. En los últimos años llegan a Uruguay personas de países como Venezuela, Cuba, Argentina, Colombia, República Dominicana y otros países de América Latina. Muchas de estas personas llegan en edad, con ganas de trabajar, con estudios, con oficios, con experiencia y con necesidad de integrarse rápido al mercado laboral. Según datos presentados por el Ministerio de Trabajo, los migrantes recientes muestran alta participación en el mercado de trabajo y en muchos casos tienen tasas de actividad y empleo superiores a las de la población nativa. También se destaca que muchos tienen alto nivel educativo, aunque no logran trabajar en áreas acordes a su formación. Y esto es clave, porque si un médico, un ingeniero, un técnico, un enfermero, un programador, un docente o un trabajador calificado llega a Uruguay, trabaja formalmente, paga aportes, consume, alquila, forma familia y se queda, no es una carga para el país, es parte de la solución. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad, no podemos mirar la inmigración solamente como un problema. También hay que verla como una oportunidad. Uruguay necesita jóvenes, necesita trabajadores, necesita gente que aporte, necesita familias, necesita personas que quieran construir futuro acá. Y en un país donde la natalidad está tan baja, obviamente, no alcanza con que la gente llegue. Uruguay también tiene que hacer bien las cosas. Reconocer títulos cuando corresponde, facilitar trámites, evitar abusos laborales, combatir la informalidad, enseñar derechos y obligaciones y ayudar a que los migrantes se integren de verdad. Porque si el migrante calificado termina trabajando muy por debajo de su capacidad, el país pierde. Pierde la persona porque no aprovecha su experiencia. Pierde la economía porque desperdicia talento. Pierde el Estado porque recauda menos de lo que podría. Y pierde la sociedad porque crea frustración donde podría haber integración. Y acá hay un punto importante. Uruguay ya viene flexibilizando y ordenando algunas vías migratorias. La ley de migración reconoce que las personas migrantes tienen derechos de salud, trabajo, seguridad social y educación en pie de igualdad con los nacionales.
La inmigración no reemplaza la natalidad, pero ayuda a ganar tiempo ahora. Seamos claros, la inmigración no resuelve todo, pero sí puede ser una respuesta más inmediata mientras Uruguay enfrenta su problema demográfico. Porque aumentar la natalidad lleva décadas en mostrar resultados. Un niño que nace hoy entra al mercado laboral dentro de 18, 20 o 25 años. En cambio, un migrante joven y calificado puede integrarse al trabajo en meses o pocos años, si el país no le pone una carrera de obstáculos absurda. Por eso, si Uruguay quiere ser sostenible, necesita dos cosas al mismo tiempo: cuidar y fortalecer a las familias uruguayas, y también integrar inteligentemente a los inmigrantes que vienen a trabajar, aportar y construir vida acá. El desafío no es elegir entre uruguayos o inmigrantes. El desafío es construir un país donde todo el que quiera trabajar honestamente pueda aportar, crecer y sentirse parte. Porque en un Uruguay envejecido, con pocos nacimientos y con una base contributiva limitada, cada persona joven que trabaja formalmente importa. Y si además viene con formación, oficio, experiencia y ganas de quedarse, el país no debería verla como amenaza, debería verla como una oportunidad. El verdadero problema, cada vez menos margen. Entonces pongamos todo junto. Uruguay tiene 3,5 millones de habitantes, tiene una población envejecida, tiene baja fecundidad, tiene un estado grande, tiene déficit fiscal y necesita más productividad para sostener el sistema. El INE incluso proyecta que Uruguay alcanza su población máxima en 2020 y empieza a reducirse gradualmente. Para 2030 proyecta apenas 3 millones de habitantes. Si la deuda pesa, si los gastos crecen y si la base de trabajadores no alcanza, entonces cada decisión se vuelve más dura. Lo que no conviene decir y lo que sí conviene decir, hay algo importante. Si decimos Uruguay es absolutamente inviable, mucha gente se cierra. Algunos dicen, este está exagerando. Otros dicen, es política. Otros dicen, está atacando a los jubilados. Otros dicen, está atacando a los empleados públicos. Y ahí se pierde el debate. Por eso el punto no es atacar personas. El punto es mirar el sistema. No se trata de atacar al jubilado. No se trata de atacar al funcionario público. No se trata de atacar a quien recibe una ayuda social. No se trata de atacar a quien tiene pocos hijos o no tiene hijos. Se trata de preguntar si el modelo completo cierra. Porque una sociedad puede querer muchos derechos, muchos beneficios y muchas garantías. Y eso puede ser bueno. Pero si no hay productividad, si no hay crecimiento, si no hay empleo privado fuerte, si no hay inversión, si no hay nacimientos, entonces esos derechos se vuelven cada vez más difíciles de financiar. Y cuando algo no se financia con producción real, se financia con deuda. Y la deuda es simplemente una forma elegante de decir, esto no lo pago completo hoy. Que lo pague alguien mañana, que tendría que cambiar Uruguay. Ahora la pregunta no es solo qué está mal. La pregunta es, ¿qué hacemos? Y acá no hay una solución mágica. Si alguien te dice que arregla esto con una sola medida, desconfía. No estamos hablando de cambiar una lamparita, estamos hablando de cambiar una casa entera con gente viviendo adentro. Uruguay necesita varias cosas al mismo tiempo. Primero, necesita más productividad, producir más valor por persona. No solo trabajar más horas, sino trabajar mejor, con más tecnología, mejores procesos, más exportaciones y más inversión. Segundo, necesita más empleo privado formal, porque el empleo público puede sostener servicios, pero la economía necesita empresas que generen riqueza nueva. Tercero, necesita revisar la calidad del gasto. No solo gastar menos por gastar menos, sino gastar mejor. Cada peso público tiene que justificar su existencia. Cuarto, necesita mirar la natalidad sin miedo, no desde la culpa, sino desde las condiciones reales. Vivienda,
empleo, cuidados, estabilidad, costo de criar hijos y futuro familiar. Quinto, necesita cuidar el sistema previsional, pero sin mentirse. Si vivimos más, si nacen menos niños y si hay menos trabajadores futuros, el sistema necesita reglas sostenibles. Porque cuanto más tarde se corrige un problema estructural, más dolorosa es la corrección. La bomba silenciosa de Uruguay no es una explosión con humo y ruido, es algo más lento. Es una escuela con menos niños. Es un barrio con más adultos mayores y menos jóvenes. Es un trabajador pagando cada vez más. Es un joven que siente que progresar cuesta demasiado. Es una familia que quiere tener hijos, pero mira los precios y duda. Es un Estado que promete, pero no siempre sabe cómo pagar. Deuda que no grita, pero crece. Y por eso este tema importa. Estamos hablando del país que reciben nuestros hijos. La pregunta final es esta. ¿Uruguay se anima a corregir el rumbo ahora o espera que la próxima generación pague la cuenta? Si este video te hace pensar, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Uruguay todavía está a tiempo de corregir el rumbo? ¿O pensás que el problema ya es demasiado grande? Dale like para que este debate llegue a más personas. Y suscríbete al canal, porque acá miramos los temas importantes de Uruguay con datos, con respeto y sin miedo. Nos vemos en el próximo video.